el reclamo o la protesta legítima y pacífica no genera cambio. Entonces, ¿cómo estás, Nicolás? Muy buenos días, gracias por el espacio y nuevamente a la expectativa del pleno que inicia en breve. Ahora, estaba chequeando, me pasó Jesús Verde hace unos minutos la agenda, pero la agenda es cualquier cosa menos lo más urgente, ¿no? ¿Qué es esto que deberíamos...? Sí, gracias por la pregunta. Sí, mira, tenemos, y justo lo estoy mirando ahora mismo en el celular, son 104 puntos sobre diversas materias, no se han priorizado los temas que demanda la coyuntura, y aparte de la agenda grande de estos 104 puntos, hay una agenda que la mesa ahora toma costumbre de enviar, que es la agenda priorizada. Nos acaban de enviar hace un minuto la agenda priorizada, y los temas son: moción para expresar rechazo contundente a las declaraciones públicas e injerencia del señor Evo Morales Ayma, moción para interpelar a la ministra de Relaciones Exteriores, en fin, proyectos. La verdad que yo estoy leyendo ahora la agenda priorizada mientras te contesto y no son temas que urjan, digamos, en medio de la crisis y sobre todo con los últimos anuncios, las últimas intervenciones en Puno, ahora que están llegando las Fuerzas Armadas. Veo que acá hay proyectos de ley, por ejemplo, para modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo que impida la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados en un mismo periodo. En fin, temas que sin duda son y han sido planteados por una razón, ¿no? Pero el pleno de hoy debiera estar abocado, Nicolás, si me permites, a dos cosas muy sencillas. La primera, abordar de inmediato, exonerado de todo trámite, el proyecto de ley que hemos presentado con mi bancada para que podamos adelantar la fecha de elecciones a este 2023. Y en segundo lugar, y más urgente, que la mesa directiva cambie esta opinión de querer extender la legislatura hasta el 10 de febrero, que acortemos aún más ese plazo y que podamos tener la siguiente legislatura de inmediato, es decir, el día siguiente para la segunda votación de este adelanto de elecciones, que a mi parecer debiera ser el 2023, pero hay quienes insisten siga el 2024, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. Ustedes proponen que las elecciones sean el 2023. Los especialistas, entiendo que la propia gente del Jurado Nacional de Elecciones, de las autoridades electorales, están diciendo que estas podrían ser en el mes de octubre. ¿No es cierto? Pero ¿qué más Correcto. Incluye la moción que ustedes plantean? ¿Es solamente esa página que ha circulado? ¿Eso es todo lo que incluye la moción? Es decir, la tengo en la mano. Dice: la presidenta de la República, actualmente en funciones, convoca elecciones las que se llevarían a cabo en el mes de octubre del 2023. Su mandato concluiría el 31 de diciembre del 2023. Los congresistas y representantes en el Parlamento elegidos en las elecciones del 2021 culminarían su mandato de representación el 29 de diciembre del 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos, etcétera, etcétera. Nada más. Es decir, no están poniendo ustedes que se incluya acá el referéndum para si se realiza o no una asamblea constituyente, por ejemplo. Así es lo que tú has leído. Bueno, ahí hay algunas disposiciones transitorias para que la segunda legislatura empiece antes. Reglamentariamente la segunda legislatura suele empezar en marzo, pero también estamos en ese mismo proyecto de ley adelantándola para que empiece antes, ¿no es cierto? Son disposiciones, detalles, digamos, técnicos, pero lo único que pedimos es que, como tú has dicho, las elecciones, que creo que es lo que le importa a la gente, se haga ahora en octubre, de tal manera que ya en diciembre salimos y empieza la nueva autoridad a partir de fin de año, inicios del próximo año, ¿no? Lo importante acá, Nicolás, y creo que se ha dicho mucho, ¿no?, es condicionar el voto de un grupo que quiere nueva constitución o condicionar el voto de otro grupo que quiere grandes reformas constitucionales, políticas y electorales para el país. Para serte muy sincera, ninguna se va a lograr. No hay votos ni para aprobar un referéndum que consulte la Asamblea Constituyente, ni para la nueva Constitución. Este Congreso no tiene votos para eso. Tampoco tiene votos para reformas constitucionales de peso. Se han querido incorporar la bicameralidad, la reelección, todavía está en agenda esos temas. Se quieren incorporar incluso reformas constitucionales de modificaciones del título preliminar de la ley electoral, es decir, cosas muy de forma. Tampoco se ha tenido los votos. Es más, votamos una de esas reformas la semana pasada y no contó con los votos para que se apruebe a su totalidad, sino que quedó en referéndum también. Es decir, no hay votos para ninguna de las grandes expectativas que ni izquierdas ni derechas hoy en el Congreso quieran.
Y por eso es que nuestra bancada está presentando el proyecto de ley más llano, más inmediato y más acorde a la opinión, no solo del jurado, de la OMPE, sino que el día de ayer nos hemos reunido con los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Hemos estado con el gobernador regional de Arequipa, el gobernador regional de Cusco, el gobernador regional de Puno, en fin, de Ayacucho, y nos han comentado que lo que quiere la ciudadanía es la renuncia de Dina Boluarte, ellos como representantes de sus regiones, y el adelanto de elecciones o cierre del Congreso. Evidentemente lo que está en nuestras manos es el adelanto y es lo que estamos apurando sin ningún tipo de condicionamiento. El día de ayer el gobernador regional de Puno, que tiene razones para estar indignado e incluso tener una conducta que podría ser impertinente o digamos negativa, a mí me sorprendió por su discurso, porque lo que él decía es varias cosas, ¿no? Por ejemplo, él decía que están dispuestos a ir al acuerdo nacional, que están muy molestos con Dina Boluarte, que se sienten agraviados por Dina Boluarte por las cosas que ha dicho, pero que ellos están dispuestos a sentarse en el acuerdo nacional, a buscar un entendimiento en ese espacio, uno. Y dos, él ha dicho que que los sectores tienen que ceder ni un referéndum para la Asamblea Constituyente, ni modificaciones a la Constitución entre las cuatro paredes del Congreso. Elecciones en 2023. Eso es lo que ha dicho Richard Janco el día de ayer. Y que él cree que eso sería un mensaje que puede disuadir a la población que está protestando a canalizar toda esta protesta por la vía electoral. Eso lo ha dicho Richard Janco, gobernador de Puno. Sí, Nicolás, yo no quisiera, a veces es un poco dura la palabra o el titular que resume las palabras, sobre todo porque me dan ganas de expresarte con toda transparencia y sinceridad que hay una suerte de desesperación. Yo particularmente creo que comparto esa impotencia y desesperación de qué hacer con respecto al tema del consenso. Este es un Congreso sin consensos. Y lo digo, Nicolás, creo que nadie me puede desmentir, ninguna bancada incluso, porque tenemos en estos momentos proyectos, como te decía, tan importantes como lo son el propio adelanto, que es lo que moviliza a muchos ciudadanos hoy en Lima, los fallecimientos que aún no se esclarecen, y lo que está en manos del Congreso no se está abordando en esta agenda de 104 puntos. Entonces, yo considero ahí que la voz de los gobernadores regionales ha sido importante. Ayer se han reunido con el presidente del Congreso y nos contestaban o nos comentaban un poco que, claro, el presidente del Congreso tiene que coordinar con el presidente de la Comisión de Constitución, porque cualquier adelanto de elección, cualquier tipo de modificación es o pasa por la Comisión de Constitución. Entonces, estamos un poco a la espera o en dependencia total de lo que decía el presidente del Congreso y el presidente de Constitución, y el resto de los congresistas no avanzamos ni en propuestas, ni en debate, no se nos convoca a mayores discusiones, es la mesa directiva, el presidente de la Comisión de Constitución, y sin embargo una agenda sin la reforma constitucional más importante, que es el tema del adelanto. Esa es la preocupación, Sigrid, porque, es decir, necesitas un mínimo de entendimiento, lo cual supone un mínimo de madurez de quienes conducen las colectividades políticas, ¿no es cierto? En un momento tan crítico deberían ser capaces, en el espacio, por ejemplo, de la Junta de Portavoces en el Congreso, sentarse a discutir, busquemos una fórmula de entendimiento que nos garantice una salida razonable a esta situación, donde todos van a tener que ceder un poco de su lado, pero tienen que poner por delante la pacificación del país. Poner el dato sobre la mesa, en donde ayer yo leí algunos jefes o líderes o dirigentes de partidos políticos, bueno, el propio señor César Acuña como gobernador regional, decían, ¿no?, que el adelanto de elecciones tiene que hacerse en 2023. El partido del señor Acuña tiene una bancada, el partido del señor Luna tiene una bancada. Cada uno de esos partidos, hablo desde el espectro más hacia la derecha, ¿no es cierto?, tienen voces que están empezando a decir el 2023, pero parece que los congresistas que están todavía, yo no sé cómo pueden estar o puede estar algún congresista cómodo en estos momentos siendo congresista, han generado, más allá de los niveles de violencia que yo rechazo tajantemente, pero que están dándose en las regiones contra la propiedad de congresistas, contra ellos mismos, etcétera. Yo sí creo que si hay un congresista hoy cómodo, pues está en el lugar incorrecto y no debiera volver a un espacio en donde más bien se tiene que escuchar a la gente, y escuchándola ya nos trae la preocupación. Hoy leía un reportaje también, porque esto sí me parece importante, no solo es que el Congreso tenga toda la responsabilidad. No entiendo cómo lo más fácil, Nicolás, es escribir una carta diciendo que por la paz, porque se ha manoseado la palabra paz, por la paz del Perú,
doy un paso al costado. No hay cosa más sencilla que coger un lapicero, escribir una carta y firmarla, que el Congreso apruebe la renuncia de la señora Dina Boluarte, y eso ocurre de un día para otro. Y la señora Dina Boluarte más bien anda diciendo que son balas dum dum, cuando hoy acabo de leer un reportaje, ¿no es cierto?, de Alexandra Ampuero, una entrevista en donde un experto en munición, imagínate, Nicolás, tiene que especificar que las balas Dum Dum no se hacen hace 100 años y que además no son un mecanismo o una construcción artesanal. Las balas Dum Dum son o han sido usadas para la guerra, es decir, estamos en una negación y en una disociación total de parte del Ejecutivo. Y claro, hay quienes dicen, ustedes, los que votaron por Castillo, tienen la culpa de todo lo que ocurre. No, señores, esta crisis empieza desde el 2016, cuando el fujimorismo no acepta su derrota, porque hemos cambiado en 6 años 6 presidentes, Nicolás. No hemos cambiado al señor Castillo, hemos cambiado a 6 presidentes porque hay un grupo que no quiere aceptar la democracia. Y eso sí es algo que se tiene que visibilizar y decir de manera muy clara. Ahora, el tema es el siguiente. Ustedes dicen ya, porque ustedes proponen el tema del adelanto de elecciones, pero ahí dice que es la presidenta que convoca elecciones. Pero ¿esto cómo se condice con la renuncia de Dina Boluarte? Porque el problema es que esto es infernalmente complicado. Si renuncia Dina Boluarte, quien quedaría... digamos, según el procedimiento establecido por la Constitución del 93, investido como presidente, sería el presidente del Congreso, que es el general José William Zapata. ¿Va a aceptar la gente que está protestando y la oposición al actual gobierno, porque las cosas han dado vuelta, ¿no es cierto?, a José William Zapata como presidente? Sí, mira, nosotros no estamos por aceptar la presidencia del señor Williams, pero sí entendemos que si ese es el camino, podría convocarse. Mira, a ver, para hacerte una seguidilla de propuestas. La primera y la principal y la más sencilla es que la señora Dina Boluarte renuncie. Con su renuncia asumiría el presidente del Congreso. Nuestra opinión es que el presidente del Congreso debiera renunciar también, es decir, renuncia a la presidenta, renuncia a la actual mesa directiva y hallamos a un congresista que no esté dentro del ojo de la tormenta y que la población acepte de manera más democrática para que lidere las nuevas elecciones o para que lidere este periodo de transición. Si eso no se da, ¿no es cierto?, tenemos también la posibilidad de censurar a la mesa directiva, pero ese sí es un esfuerzo en consenso donde se necesitan votos y no sabemos, te voy a ser muy sincera, si esos votos para una eventual censura de la mesa directiva estén. En segundo o tercer lugar, digamos, si separamos las propuestas, hemos planteado el adelanto de elecciones que sí implicaría que Dina Boluarte todavía esté, porque depende de ella renunciar. Y aparte, en cuarto lugar, hemos presentado una moción de vacancia contra Dina Boluarte. Además, te puedo nombrar, está la interpelación al ministro del Interior, interpelaciones, es decir, claro, estamos planteando todas las herramientas. Sí. O sea, ayer me escribe Guillermo Bermejo y me pasa la copia de la moción. Y yo le digo, ¿pero para qué presentan una moción que ya saben que van a perder? ¿Necesitan cuánto? ¿87 votos? No tienen 87 votos. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo con esas cosas? O sea, nos están haciendo perder tiempo con algo que no tiene sentido. Particularmente no es perder tiempo porque ni siquiera se agenda, ni siquiera se debate, ni siquiera se discute. Como tú dices, claro, si ni siquiera se debate, ¿para qué la presentan? Para que la ciudadanía sepa que por lo menos hay algunos pocos congresistas que están haciendo cosas, que las están sacando del sombrero mágico, ¿no es cierto?, del mago, pero que si no es por eso... Sí, te digo, lo mismo que yo le decía a uno de los dirigentes de las protestas en La Libertad, le decía, si para ser escuchados ustedes creen que tienen que bloquear carreteras, yo les ofrezco el espacio de Exitosa para que los escuche más gente de la que las va a escuchar en ese bloqueo. Y no necesitan bloquear ni fastidiar a nadie con el bloqueo. Igual, si quieren dejar sentada una posición y plantar una bandera, vengan acá y que la gente los escuche, como escuchamos a todos. Ahora, yo tengo una pregunta, Sigrid, para ti. ¿No te parece impertinente el hecho de que presidentes de otros países estén opinando sobre cómo deberían manejarse las cosas en el Perú? Es decir, que Boric diga lo que diga lo que dijo, que Petro dé las opiniones con un nivel además impresionante de desinformación sobre cómo han sido los hechos, y Andrés Manuel López Obrador, que está yendo contra lo que ha sido la tradición de la diplomacia mexicana.
Sí, Nicolás, qué bueno que menciones los dos temas. El primero es sobre la democracia y las bases de la democracia, porque el hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos o espacios de este tipo. Hemos pasado a que el reclamo o la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti Bryan marcó un antes y un después en donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. Pero ahora que han fallecido 50 personas, que no ha sido en Lima, por cierto, no tenemos ese mismo estándar. Entonces, ahí es mucho más complejo cómo nuestra democracia se ha, creo yo, completamente destruido. Y en segundo lugar, el tema de los presidentes de otros países. Han hablado en CELAC, han hablado en distintos espacios, digamos, de organismos internacionales. Y me da curiosidad porque acá se critica, uno de los puntos de agenda hoy es, no sé, declarar persona no grata a Evo Morales, en fin, hablar sobre sus declaraciones, pero no hacemos lo mismo cuando el embajador suizo se pronuncia por los derechos humanos, cuando el embajador, las Naciones Unidas, Nicolás, se han pronunciado más de 2 docenas de parlamentarios europeos en un comunicado en donde le dicen a Dina Boluarte que suspenda y elimine el estado de emergencia. Sí, señores, peruanos y peruanas, limeñas y limeños, la Unión Europea y parlamentarios europeos dicen que el estado de emergencia, es decir, poner militares en todos lados, no ayuda. Eso entonces, es una cosa, o sea, tú como parlamentaria tienes la absoluta libertad y el derecho a emitir una opinión en tu condición de representante electa sobre lo que pasa en otros países, pero cuando el presidente de un país opina sobre cómo deben hacer las cosas en otro país, se está entrometiendo en los asuntos internos de otro país. Está violando el derecho a la libre determinación de los pueblos. O sea, yo soy un convencido de que en el Perú tiene que haber elecciones el año 2023, pero a mí me irrita que el señor Andrés López Obrador se sienta con el derecho de opinar sobre lo que debemos hacer los peruanos. Él se tiene que ocupar. Sí, mira, Nicolás. Además, sí, ha sido una tradición mexicana. O sea, los mexicanos han sido el ejemplo de la... Por eso es que han sido refugios de gente perseguida en el mundo entero. Por eso es que han sido una autoridad en el manejo. Cuando ha habido un conflicto en cualquier parte del mundo, México ha sido el espacio para resolver los conflictos, porque no se metían en los conflictos de los otros países. Y ahora se están metiendo con lo que debemos o no hacerlos, pero es nuestro problema. No tienen derecho. Eso te debería indignar, Sigrid. Sí, mira, yo ahí voy a discrepar respetuosamente contigo, porque para ser presidente en este país, en Perú, la pregunta de cajón era si crees que Venezuela era dictadura o no. A mí como candidata congresal me lo han preguntado unas 5 veces, a Verónica Mendoza, que era candidata presidencial, le han preguntado unas 20 veces. Y claro, opinar sobre otro país era fundamental si quería ser presidenta aquí, y ahora nos incomoda que otros presidentes de otros países opinen sobre lo que ocurre en el nuestro. Simplemente no compartamos. Ojo, no es solamente Evo Morales, porque se ha reducido, y Evo Morales, por cierto, no es presidente de ningún país, pero queremos declararlo de todo. O sea, ahí no hablamos de Luis Arce, ahí hablamos de Evo Morales. Pero hablemos de Gabriel Boric, hablemos de Suiza, hablemos de Finlandia, hablemos de otros países que se han pronunciado a través de sus embajadas, claro, no el presidente, porque ni siquiera algunos tienen primer ministro, tienen otras figuras que no son su preocupación sobre el tema de los derechos humanos y la necesidad de resolver a través del diálogo y no de la violencia los conflictos. Y otra cosa es decir, debe regresar Pedro Castillo, tienen que liberarlo. O el tipo de juicio que se está haciendo sobre lo que está pasando en el Perú. Eso no está bien. No, y sobre lo de Nicolás Maduro, sí, yo soy un convencido de que el problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, ¿no? Y que si no lo han resuelto hasta ahora, es un problema de ellos cuyas consecuencias estamos pagando nosotros, porque tenemos 1,5 millones de venezolanos en el Perú, ¿no? O sea, correcto. En fin, no nos vamos a poner de acuerdo sobre ese tema, no importa. No, sanamente yo creo que más preocupante ahora en estos momentos y más indignantes son las muertes en nuestro país, pero creo que finalmente no he escuchado presidentes decir liberen a Castillo, eso sí me parecería feo, lo ha dicho ayer, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es una barbaridad lo que han hecho con él, que tiene que liberarlo. Sí, si me permites, yo creo que el presidente de México y de otros países tienen su interpretación de lo que ocurre acá, y creo que en parte dar conferencias de prensa
extranjera sirve mucho para esas cosas, pero cuando la conferencia de prensa la da la presidenta y suelta medias verdades o mentiras con verdades, también la prensa extranjera debe llevarse pues tremenda imagen, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la imagen que el gobierno da. No. Vamos a ir a la pausa y regresamos para terminar adecuadamente la entrevista con Sigrid Bazán. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con ella. Estamos con la congresista Sigrid Bazán. Ella es representante de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, que han presentado el día de ayer una moción para adelantar las elecciones generales para octubre del 2023. Yo quisiera que resumamos, Sigrid, en qué punto estamos con relación a la propuesta de ustedes. Ustedes están planteando esto sin condiciones. No es que primero me votan o simultáneamente van a votar por un referéndum para la Asamblea Constituyente. Nada de eso está incluido en esto. Estamos hablando solo al adelanto de elecciones y punto. En eso consiste la propuesta. Sí, hay mil cosas que quisiéramos hacer. Hay algunos que quieren hacer reformas constitucionales complejas a la ley electoral. Yo creo que hay reformas que hacer a la ley electoral, por cierto, para tener una mejor oferta política. También creo en que en algún momento vamos a tener que abrir un proceso de repensar nuestra actual constitución. Es importante que incluyamos a otros sectores de la ciudadanía, pero no va a ser ahora. No va a ser ahora y creo que el momento para nosotros, las actuales autoridades, se agotó. Creo que tenemos que irnos todos, presidente y Congreso, lo antes posible. Este proyecto lo permite y si no se agenda y no se agiliza su aprobación, es ya un poco responsabilidad de la mesa directiva, lo tengo que decir así tal cual, Nicolás. Ahora, yo he estado chequeando las declaraciones de los dirigentes. Ayer he estado convenciendo a César Acuña de que salga a hablar sobre este tema porque ellos se han pronunciado a favor del adelanto para el 2023. Somos Perú se ha pronunciado a favor del adelanto para el 2023. Podemos Perú se ha pronunciado en el mismo sentido. Supuestamente habría los votos para esto si los congresistas votaran en consecuencia o digamos en concordancia con lo que dice su partido, ¿o no? ¿Qué dice Acción Popular? Sí, pero Avanza País no quiere, Renovación Popular no quiere, Fuerza Popular no quiere. Entonces ahí ya te estoy contando, sobre todo Fuerza Popular es una bancada bastante grande, ¿no? Entonces ese es el tema, porque hay un bloque hacia la izquierda y el centro, lo tengo que decir, que sí está tratando de generar este consenso, pero ojo que los pronunciamientos que citas son de los partidos más, es distante los partidos políticos de sus representantes que están, como te digo. Hoy hay lamentablemente congresistas a los que yo veo cómodos, y no podemos estar cómodos en un momento tan álgido. Entonces, espero que esos congresistas respondan a esos comunicados de sus partidos y no se vea como que el liderazgo del partido les pide algo, pero los votos en sus escaños son diferentes, ¿no? Claro, ahora, mira, estoy viendo, me lo acaba de pasar, Hernando de Soto dijo lo siguiente, y esto está en la web de Exitosa, fíjate tú, dice lo siguiente: las elecciones deben realizarse lo antes posible. El ex candidato a la presidencia pidió al Congreso tramitar, debatir y aprobar las propuestas de adelanto de elecciones a la brevedad. Es decir, es bastante genérico, ¿no es cierto? Pero cuando hay en la agenda lo de las elecciones del 2024 y él dice lo antes posible, estamos hablando sin decirlo explícitamente el 2023. O sea, le faltó esa frase que se la voy a tratar de sacar a Hernando de Soto, a ver si puedo lograr una comunicación con él ahora en la mañana. Entonces, pero ¿por qué no? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el empecinamiento? O sea, la información a la que nosotros hemos tenido acceso, fíjate tú, Sigrid, una fuente recontra confiable, Palacio de Gobierno, absolutamente confiable y que además yo he podido cruzar por otras vías, es que la señora Dina Boluarte tenía la voluntad del día de ayer poner a discusión el adelanto de elecciones para mandarlo al Congreso para el 2023. Luego, otro medio de comunicación tuvo la información ya por otra vía de que incluso le había pedido al ministro de Justicia, al doctor Tello, que elabore un proyecto de ley. Entiendo que incluso el proyecto de ley estaría hecho. Pero en el momento que eso ha empezado a circular en los medios, Alberto Tarola ha salido corriendo y se ha ido al Congreso a decirle al presidente del Congreso y a la señora Moyano que por si acaso no va a haber adelanto de elecciones para el 2023, que ellos no lo van a proponer. ¿Por qué? ¿Cuál es el compromiso que tienen? ¿Cuál es el interés?
Mira, sobre esos rumores, porque yo no tengo la información de que los corrobore, sí me gustaría, lamentablemente, decirte que sí, me indigna que se crea que la señora Dina Boluarte tiene algún tipo de iniciativa. Si la tuviera, ya no estaría en el poder. Como te digo, no hay nada más sencillo que escribir una carta y decir, me voy, con dignidad, pero me voy, todavía a tiempo, pero me voy. Y la señora Boluarte no lo hace. En segundo lugar, si hay algún proyecto formalmente presentado de adelanto al 2023, es el nuestro. Y ha salido de parte de nuestra bancada, no porque me guste, no porque me quiera echar flores, sino porque no hay. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho y el único hecho es este que te estoy presentando el día de hoy. Moción, y en tercer lugar, sí me parece bastante... Esta moción en las circunstancias actuales podría haber sido firmada y podría todavía ser firmada por Alianza para el Progreso, por Podemos y por Somos Perú para empezar, al igual que por los otros grupos de izquierda. Correcto, y los estamos buscando y a través de esta pantalla y de la radio y de todos los espacios los buscamos. Buscamos constantemente conversar con las bancadas de centro porque creemos que pueden hacer la diferencia entre un voto favorable y uno desfavorable. Pero si Avanza País, Renovación Popular y otras bancadas se oponen al adelanto 2023, la única razón que entiendo son dos. O la primera, quieren quedarse, y yo no sé cómo le explicarían a la población esto, o en segundo lugar, quieren hacer reformas, pero las reformas hasta la fecha no se agendan, pese a que el presidente es de una de estas bancadas, el presidente del Congreso, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, las reformas no cuentan con los votos así se agendaran, y eso no lo digo yo, lo dice el pleno pasado, en donde ya se planteó una reforma y no fue aprobada con la votación que requiere. Una última pregunta que tiene que ver con la representación. Entiendo que no te fue bien en una, no sé si fue en Cusco. No seguía el detalle, la verdad, la noticia. Pero hay un problema en general con quién representa a los manifestantes, con quiénes son los interlocutores de estas protestas. Y está claro que ni los congresistas ni los partidos políticos se pueden, pueden asignarse a sí mismos una representación de estas protestas. Y eso es gravísimo porque tenemos una tremenda crisis de representación política. ¿Quién representa a los protestantes? ¿Quién puede decir, yo hablo a nombre de la gente que está protestando y me pongo en el medio para discutir? ¿Quién? Sí, cada congresista, creo, cada bancada, cada partido tiene un problema de representación distinto. En mi caso, esto ocurrió en Huánuco, donde me fue bastante bien, pero hubo al final, en una escapadita que me di fuera de la agenda, por cierto, un grupo de personas que sí me aludieron a mi persona como vacadora, porque sí hay un tema con Pedro Castillo, con la vacancia de Pedro Castillo, con el autogolpe de Pedro Castillo, con cómo ocurrieron estos sucesos, que yo creo que da para una reflexión en donde los partidos tienen que ir construyendo un relato con la población, de dar a entender qué ocurrió en un día que la verdad nadie todavía sabe contar o explicar con detalle qué sucedió, hay una investigación, en fin, tendremos que ir construyendo un poco lo que ocurrieron y los hechos, pero más allá de eso, creo que también ha sido un congreso deslegitimado y como yo te decía, ¿no? Hay tiempo para algunos congresistas de poder hacer las cosas bien, de dar este voto para adelantar las elecciones este año y de salir todavía por la puerta que nos permita, para quienes somos además particularmente jóvenes, seguir construyendo, seguir aprendiendo de los errores que se hayan cometido, etcétera. Pero sí siento que han pasado tantos temas en nuestro país, son tantos los presidentes y como tú dices, tan pocos los liderazgos, que vamos a tener que mejorar la oferta política y por ello quienes están hoy en el Congreso van a tener que asumir una responsabilidad para con sus partidos, movimientos, si es que todavía van a seguir en política. Yo hoy día veo excongresistas de abogadas, de empresarias, de otra cosa, pero creo que quienes apostamos en la política no nos va a importar el cargo y vamos a seguir tratando de aliviar, remediar, curar esa herida que todavía está abierta, ¿no? Muchas gracias. Sigrid Bazán ha estado con nosotros, ustedes la han escuchado. Muy buenos días, Sigrid.